Hola amigos de Arte en tus manos, bienvenidos a un nuevo paso a paso. Para hoy tenemos para compartirles este accesorio que pueden tener en su cocina. Es un porta huevos, aquí como pueden ver, ya tengo algunos en el interior. Este nos sirve para tener aproximadamente una docena de huevos. Es un paso a paso muy sencillo. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. Recuerda suscribirte allí en el botón rojo y regalarnos tu me gusta. Todos los comentarios y sugerencias que tengan nos los puedes dejar allí en la cajita de comentarios. Entonces comenzamos un nuevo paso a paso aquí en Arte en tus manos. Y estos son los materiales principales que necesitamos para realizar este proyecto. Tenemos guata. En este momento tengo una guata normal. Si encuentran una un poco más gruesa y que sea prensada es mucho mejor. Los materiales que les voy a enseñar es teniendo en cuenta que en este momento no podemos salir a comprar materiales, entonces es como teniendo un poco de todo y utilizando un poco de lo que hay en este momento en casa. Entonces tengo tela, si pueden utilizar mejor un dacron blanco, una tela que de pronto sea mucho más fácil de manejar o de trabajar, que sirva para cuando se ensucia por lo que va a estar en la cocina, o ese dacron o estas telas son normalmente con las que hacen las camisas escolares, entonces ojalá puedan tener un poco de esa. Las cantidades puede ser medio metro para que les salga con buena tolerancia la gallina. Rojo, también dacron rojo, pueden tener también una estampada que sea pues más alusivo a que va a estar en la cocina. Tenemos hilos, agujas, alfileres, tijeras, sesgo o cinta bies, como le llamen dependiendo de tu país. Este tiene un ancho de 1.5 centímetros, aproximadamente 1-2 metros. Y para los ojos vamos a utilizar de estas esferas negras. Y vamos a poner entonces en marcha toda nuestra creatividad para poder realizar este proyecto. Recuerden que aquí en la parte baja les dejamos el enlace donde encuentran los moldes y también la lista de materiales. Los moldes los vamos a cortar a ras, no vamos a dejar centímetros de tolerancia a no ser que quieras la gallina más grande. Entonces con esto comenzamos. Bueno, aquí están los moldes. Como pueden notar, este molde está unido. Igual entre los moldes les van a quedar las indicaciones para que lo puedan realizar igual que el mío. Y algo que sí les voy a dejar son apuntes o anotaciones que tengan que ver con la cantidad de tela que deben cortar. Por ejemplo, del cuerpo como tal en tela deben cortar 4 piezas. Yo corté 2 en blanco y 2 en rojo para la parte interna, que sería el forro de la gallina. Pero si pueden cortar las 4 del mismo color, sería lo ideal. No lo pude hacer porque no tengo la tela suficiente para hacerlo. Entonces tomé las telas externas, van a ser blancas como son las gallinas, y las telas internas van a ser rojas para hacer el forro y que nos quede bien presentada la gallina. Entonces en total serían 4 piezas para lo que conforma el cuerpo en tela y 2 piezas en guata, que hay 2 piezas en guata de lo que conformaría el cuerpo de la gallina. Entonces en total son 6 piezas, 4 de tela, 2 de guata. Para la base, entonces vamos a cortar igual. La base la voy a cortar en un color o en un estampado que sea muy de cocina, que nos ayude a decorar, y el forro, la parte interna, la voy a hacer en color rojo. También corté la guata. Este molde que les estoy compartiendo es tela doble, o sea, así se presenta, pero ustedes doblan la tela, así como hice por ejemplo con esta, doblamos la tela y nos va a salir la pieza completa. Lo hacemos tanto así para la pieza que se va a poner en el exterior, la que va a ser el forro y la guata. Para las alas, entonces vamos a cortar 4 piezas de tela. En esta sí no tuve necesidad porque tenía un poco más de tela, entonces las 2 piezas para conformar cada ala, vienen 2 para la derecha y 2 para la izquierda, y la guata una para cada una, ¿sí? Por eso les recomiendo, si pueden conseguir guata prensada, que es un poco más gruesa pero está compacta, hace que le dé más firmeza al proyecto y queda muy bonito. Tenemos la cresta, son 2 piezas para la parte baja del pico, 2 piezas y una de guata, y el pico serían 2 piezas, una de guata. A la cresta le vamos a poner un poco de algodón siliconado, que en los materiales ahí está, no se los enseño ahora, pero ahí está. Lo primero que vamos a hacer entonces es empezar a armar piezas individuales para luego sí agruparlas. Listo, aquí entonces tengo una de tela color blanco que va a ser el exterior, la guata y la tela que va a servir de forro. Si pueden notar,
Todas las telas van a tener aproximadamente entre 5 y 1 centímetro en la única parte, porque el resto en todo el molde lo corté a ras, ¿sí? Sin dejar tolerancias. Pero en el centro, que es donde va a ir el sesgo o la cinta bies para poder introducir por ahí los huevos, sí le voy a dejar una tolerancia de entre 5 milímetros y 1 centímetro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí vamos a decorar con el sesgo, entonces esa parte que vamos a unir con sesgo se nos iría un poco, entonces dejé solamente una tolerancia de unos 5 milímetros, 5 máximo 1 centímetro. Entonces aquí me voy a ayudar con alfileres para sostener las piezas y por el contorno voy a empezar a hacer una especie de basteo, o también podemos utilizar la puntada tipo festón para sujetar las 3 piezas. Entonces eso es lo que vamos a hacer en realidad con todas las partes de la gallina. Bueno, aquí tengo entonces ya ajustado con los alfileres las piezas que corresponden a los laterales del cuerpo. Y aquí está ese completo. Y también está la base. Y la base igual, le pusimos la tela del forro, está la guata intermedia y la tela de cocina que vamos a utilizar, ¿sí? La tela estampada. Entonces vamos a coser todos los contornos para ajustar la pieza y así evitar que se nos deforme. Entonces hacemos puntada tipo festón en todo el contorno, o la que ustedes prefieran. Si de pronto van a bastearlo con otra puntada, pueden hacerlo. Ya les voy a acercar para que lo vean cómo queda. Bueno, aquí ya tengo las 3 piezas principales ya cosidas y pueden ver por todo el contorno realicé la costura tipo festón. Aquí la hice a mano. Para las personas que a veces me preguntan, ¿lo puedo hacer a máquina? Sí, también lo pueden hacer a máquina, sino que la idea también es enseñar cómo se realiza a mano, porque a veces todas no tenemos una máquina disponible. Por ejemplo, aquí esta sí la hice a máquina. Sí, aquí pueden ver el contorno, lo hice esta vez con un poco de rojo para que se notara la costura. Y lo mismo con la parte de abajo, ¿sí? Con la parte que va a ser la base, lo coso por todo el contorno. La idea es tomar las 3 piezas, las 3 telas, tanto la estampada, la guata y la de color rojo, que sería en este caso el forro. Entonces estas por ahora las voy a dejar a un lado. Ahora voy a empezar a trabajar lo que corresponde a la cresta, ¿sí? Esta es la cresta. Lo vamos a unir con puntada recta. Vamos a unir todo lo que tiene que ver con el contorno. Me va a ayudar con unos alfileres. Y aquí sí voy a hacer costura lineal, ojalá pequeña, por todo este contorno. Y la parte de abajo la dejo libre para que podamos rellenar. Recuerden que es con solo un poco de relleno, no vamos a ponerlo muy llena la pieza, porque puede quedar pesado y eso hacernos fuerza en la cabeza de la gallina. Entonces sostenemos aquí para que no se nos mueva y comenzamos a coser.
Listo, entonces después de haberlo cosido muy bien, damos la vuelta, ¿sí? Haciendo que sobresalgan todas las partes o los picos de la cresta. Y también vamos a rellenar con muy poco de algodón siliconado, solo un poco. Luego de que hagamos eso, lo sellamos. Entonces ahora lo saco bien, pero pues la idea es que ustedes sepan de que esto se introduce acá cuando esté muy bien ya los picos sueltos, y vamos a sellar de esta forma. O sea, no vamos a doblar, sino que aquí vamos a sellar, porque esta parte se va a introducir en la pieza que corresponde a la cabeza. Entonces ya saben bien, voltean, rellenan y sellan. También vamos a hacer lo mismo con las alas. Aquí las tengo a un lado. Las alas vamos a coser muy bien por todo el contorno, puntada recta, y dejaríamos un espacio para rellenar. Inicialmente les había comentado que lo haríamos con guata, pero introducir la guata de pronto se dificulta un poco más, nos toca cortar, introducir, dejar un espacio más grande, entonces es mejor rellenar con un poco de algodón siliconado las alas, que también nos queda muy bien presentado. Lo mismo haríamos con la parte que va debajo del pico, lo cosemos igual como cosimos la cresta y rellenamos un poco. Bueno, aquí entonces ya cosimos, ya rellené un poco, si pueden notar es muy leve el relleno, y cosí y sellé esta parte para poder ponerlo ahora donde corresponde la cabeza. En cuanto a las alas, entonces también cosí todo el contorno, aproximadamente dejando unos 5 o 6 milímetros de distancia de la orilla hacia el interior, y dejé en la parte inferior un espacio para dar vuelta a la pieza y rellenar. Aquí ya la tengo lista, ya le di la vuelta, ahora empiezo a rellenar, que quede así como la cresta, con poco relleno, porque la idea es que decore, pero que no nos vaya a causar mucho peso en el cuerpo. Entonces ponemos de este algodón. Bueno, aquí ya entonces tengo las alas totalmente rellenas. Recuerden que es un relleno leve. Podemos plancharlos y así queremos para que nos queden más firmes las costuras, para que nos quede más plano y se vea mejor presentado. Ahora a lo que tiene que ver con la parte baja del pico, entonces también lo cosemos. Al pico también lo vamos a coser en la misma puntada, una puntada recta muy sencilla, y le damos vuelta y lo rellenamos levemente. Esta parte, ¿sí? La parte que va debajo del pico, que la verdad no tengo en este momento presente cómo se llama. Y el pico sí es sencillo, el pico sí le damos vuelta, lo sellamos y nos queda entonces lista la pieza. Está así con cuidado de no dañar de pronto las costuras, porque es una pieza más delicada y es mucho más pequeña también, ¿no? Entonces ahora lo saco bien y quedaría entonces el pico para la gallina. Y en esta parte voy a empezar entonces a sacar la pieza para ponerla al derecho. Me puedo ayudar así como estoy haciendo aquí, con un marcador, un lápiz, un bolígrafo. Eso nos ayuda a darle vuelta a la pieza y a darle la forma que estamos buscando. Solamente un poco de algodón siliconado, no mucho. Bueno, en este momento entonces ya tengo listas todas las piezas que conforman la gallina en la que vamos a guardar los huevos, la gallina portahuevos. Entonces las alas las dejo por ahora a un lado, al igual que la cresta. Aquí les voy a enseñar el pico, le di vuelta, miren que aquí se ve que está cosido, le di vuelta, y en la parte de acá, en la parte externa, lo sellé, porque esta parte no se va a ver, esta parte va a quedar dentro de la cabeza de la gallina. Bueno, aquí para que esta parte no nos quede con esta costura, ya sea que la hayamos hecho en puntada festón o a máquina,
pues no se ve de pronto muy lindo. Aquí que podemos poner una cinta para decorar, podemos coserla o pegarla, pero yo voy a utilizar de esta cinta bies o sesgo, como le llamamos en Colombia, y la voy a poner aquí en todo el contorno. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo así, o como queda en la parte blanca, entonces así. Y lo podemos coser con una puntada recta por todo el contorno, y esto nos va a dar mucho más realce la tela blanca, ¿sí? Y nos va a quedar mejor presentados. Entonces ya mismo lo vamos a hacer. Lo podemos sostener con alfileres, ¿sí? Mientras cosemos podemos sostenerlo con alfileres para que la pieza no se nos mueva. Bueno, ya les dije cómo de pronto pegarlo o coserlo a mano. Si lo van a hacer a máquina, recuerden, esta va a ser la parte del derecho de la gallina, la parte blanca. Entonces empezamos por la parte del forro. Esta es la cinta bies. Abrimos un poco, ¿sí? el doblez que normalmente tiene la cinta bies, la abrimos y vamos a empezar a coserla a máquina. Le voy a quitar el audio para que no tengan que escuchar el sonido de la máquina. Bueno, él queda así, ¿sabes? Este es el trabajo que hacemos al pegarlo por el revés. Entonces ahora vamos a poner toda la pieza hacia el frente. Como pudieron notar, yo puse una parte del sesgo cuando la cosí en la parte interna. Entonces eso permite que cuando nosotros trabajemos dé una mejor presentación al proyecto. Entonces así ya lo que hago es traerlo de atrás hacia adelante, organizo bien que me queden las uniones bonitas, que quede bien presentado, y comenzaría entonces a pasar la máquina de nuevo. Por eso esta parte hay que hacerla antes de unir las piezas, porque el sesgo sí es necesario ubicarlo primero. Entonces eso voy a hacer, le quito esa parte de la máquina para que de pronto esa pieza no moleste, y empiezo a coser.
Bueno, así ya queda el sesgo. De pronto hay personas que tienen otras técnicas o que son mejores, más rápidas o más profesionales, pero esta es la manera de pronto como lo hago yo. Igual si ustedes notan, no utilizo mucho sesgo o cinta bies, no es muy frecuente en mis proyectos, entonces no soy la más experta tampoco. Entonces ellas van a quedar en estas posiciones porque por aquí es donde se introduce la mano para tomar los huevos. Ahora ya voy a empezar a armar, ahora sí podemos empezar a armar el cuerpo como tal de la gallina. Entonces voy a hacer la parte lo voy a coser todo por el lado del revés. Aquí sabemos que tiene la cresta, entonces voy a ubicarla en la parte interna y lo voy a acomodar y lo ajusto con alfileres. También sé que lleva el pico, entonces lo pongo en la parte interna y lo sujeto con alfileres para que cuando voltee la pieza me quede allí el pico, y al igual que esta pieza. Antes de introducir las piezas, ¿sí?, en lo que corresponde en la parte que va a ir la cabeza, debo ubicar las del cuerpo. O sea, por ejemplo aquí, para que no se vaya a mover y no vaya de pronto a quedar torcido. Entonces aquí voy a poner una pieza, un alfiler. Miren que aquí están las dos piezas y queda exactamente donde deben comenzar. Igual aquí, para que quede todo muy bien derecho, las piezas muy bien armadas. Esto va a permitir lo que tiene que ver o corresponde con la cabeza. Igual acá podemos ajustar de una vez la de la cola. Ahora que entonces ya tengo sujetas las piezas y las del cuerpo, esta parte, y aquí, que es lo más importante para que no se nos vaya a desarmar lo que estamos haciendo o que nos quede bien hecho, entonces voy a introducir la cresta. La cresta inicia donde inicia la cabeza, valga la redundancia, allí la voy a poner y esta iría sobre. Y sujeto con un alfiler para evitar que se nos vaya a mover en el momento en que empecemos a coser. Él debe ir dando la forma. Cuando demos la vuelta, la cresta va a quedar bien bonita, bien ubicada. Ya acomodada todas las piezas en el interior de lo que sería la cabeza, entonces vamos a empezar a pasar costura solamente en puntada recta de donde empieza la cabeza hasta donde termina la cola, solamente. No vamos a coser el resto. En este momento nos vamos a dedicar solo a la parte superior del cuerpo de la gallina. ¿Qué puntada realizamos? Puntada recta. Si van a pasar máquina, entonces pasan máquina, y en lo posible también ajustarla muy bien para evitar que de pronto hacer como una especie de zigzag en el extremo para que quede muy bien cosido. Entonces ya sabemos, desde aquí hasta la cabeza vamos a coser. Bueno, aquí entonces ya lo terminé de coser. Le voy a dar la vuelta. Vamos a sacar, por ejemplo, el mismo pico nos ayuda a sacar la costura. Listo, así. Aquí como la forma de la gallina que tiene. La cola también hay que sacarla muy bien. Listo. Y así entonces nos va quedando ya con más forma la gallina. Ahora, ¿qué le vamos a hacer? Mire que
Y aquí quedó la cresta. El pico me queda un poco pequeño, ustedes lo pueden de pronto ampliar un poco más, ponerlo más grande. Y en la parte baja, ¿sí? Vamos a empezar a poner esta pieza. ¿Cómo empezamos? Lo vamos a poner o sujetar con alfileres para primero hacer un basteo. Vamos a bastearlo para darle la forma y ya luego de bastearlo sí pasaríamos costura y podríamos poner un sesgo, ¿sí? Para que nos quede mejor, más firme, mejor ajustado. Bueno, aquí ya he puesto los alfileres en todo el contorno de lo que corresponde a la parte baja, la parte frontal y la parte de atrás. Y lo que vamos a hacer es que con hilo y aguja vamos a bastear, vamos a sostener para luego retirar los alfileres. Luego de que hagamos eso, de que bastiemos, de que juntemos bien estas piezas, que fue lo que hicimos al inicio con las 3 telas para poder conformar el cuerpo, ya luego sí procedemos a poner el sesgo. Entonces iniciamos, cualquiera de los lados podemos iniciar, pero entonces aquí vamos a comenzar a unir las piezas. Bueno, aquí entonces ya todo el contorno está basteado, cosido, para que procedamos a poner el sesgo. La verdad, el sesgo no me alcanzó, solamente alcanzó para la parte de los orificios, quedó aproximadamente 1 metro, pero no alcanza para cubrir el cuerpo, la parte del contorno. Entonces voy a utilizar de este otro, sí, que también es bonito y pues también sale con el color, no desentona con el color. Y vamos a iniciar en esta parte, ¿sí? Vamos a iniciar aquí en el cuello de la gallina, vamos a ubicar allí el sesgo, lo vamos a poner por todo el contorno, lo vamos a coser por todo, ¿sí? Lo que tiene que ver con el contorno del cuerpo, y terminaríamos de nuevo aquí. La idea es que como no queda muy bonito la unión, no va a quedar muy bonita la unión, aquí podemos poner un moño, podemos poner una flor, ¿sí? Algo que nos decore y que realce el proyecto como tal. Entonces ya saben, lo pueden coser a máquina, a mano también, y ubicarlo siempre muy bien, que quede a ambos lados muy derecho, ¿sí? Que quede en ambos lados muy bien puesto. Las personas que de pronto no saben coserlo y lo quieren de pronto pegar con silicona, lo pueden hacer, pero que sea caliente. La caliente a veces pega mejor que la líquida, pero con unas puntadas también se pueden ayudar, y eso permitiría entonces que el proyecto fuera más duradero. Entonces comenzamos. Bien, cuando terminamos entonces de coser todo el sesgo, ¿sí? Como nos ha quedado aquí en todo el contorno, en esta parte que es la unión total de los dos sesgos, cuando ya terminamos de coser, lo que podemos hacer es hacer una costura para afirmarla, por decir así. Lo anudamos y podemos decorar con una pieza de cinta, o podemos poner un moño, o utilizamos de la misma cinta 10, del mismo sesgo, y podemos hacer un moño si nos ha quedado de este material. Entonces así quedaría. Podemos hacerlo de esta misma tela, podemos hacer el moño, un moño normal, tradicional,
que nos quede bien armado, o de una cinta normal que ustedes también tengan en casa, y lo ubicamos en esta parte, en la parte del cuello, para que nos quede ya decorado. Bueno, para pegar las alas o coser las alas o unirlas al cuerpo, vamos a tomar un botón mediano. Puede ser totalmente rojo, blanco, negro también, para resaltar de pronto un poco. Lo vamos a poner en la punta superior de las alas, así. Y esta la vamos a ubicar que quede tapando aproximadamente el orificio. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es empezar a introducir en el cuerpo, sacamos y hacemos varias veces la puntada, incluyendo al botón, siempre. Entonces podemos dejar un punto quieto, aquí de pronto por la cámara, por la posición para ponerles. Entonces voy a introducir de pronto las manos aquí un poco y empiezo a coser el botón. Bueno, esa es la idea para que de pronto la tomen. Bien, entonces así quedan las alas. Cuando las hemos puesto a los lados queda como una especie de ventanas. Y ahora lo que voy a hacer es poner los ojos. Ustedes pueden poner los ojos que más les guste. Hay de varios tipos de ojos. Están ojos locos, están también unos que son fijos, o estas esferas, medias esferas. Estas esferas son normales. Las voy a introducir y las voy a poner aquí para que haga el ojo de la gallina. Voy a atravesarlo y voy a tomar entonces la otra esfera y así traspasar uno al lado del otro hasta que queden bien fijos. Bueno, y entonces ya poniéndole un adorno en el cuello, que de pronto lo mejore un poco, que fuera un moño. Entonces nos queda listo ya el porta huevos. Por aquí tengo unos, entonces puedo introducirlos. Ustedes pueden poner la cantidad, o si quieren hacerlo más grande para que les quepan muchos más. Entonces queda para que quepan aproximadamente una docena de huevos en ese tamaño, y así lo tendrían entonces en su cocina. Recuerden mejorar de pronto un poco el pico si no les gusta de pronto tan pequeño. La idea de este paso a paso nos lo sugirió una de nuestras suscriptoras. Esperamos que les guste y que lo pongan en práctica. Recuerda regalarnos allí en la parte baja tu me gusta, suscribirte allí en el botón rojo. Si está rojo es porque aún no te has suscrito. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que compartimos, y también comparte en todos los grupos y redes sociales que puedas. Es una manera de apoyarnos. Entonces esperamos que te haya gustado el proyecto. Nos vemos en un nuevo video aquí en su canal Arte en tus Manos.